Vamos a ver el paso de diseño 13 de nuestro proyecto Quiz, donde introducimos la funcionalidad de editar preguntas. Vamos a introducir esta funcionalidad añadiendo a la lista de preguntas un botón detrás de cada pregunta, de forma que al hacer clic en él obtengamos un formulario de edición donde nos aparece ya el contenido de la pregunta y de la respuesta para que podamos modificarlo y salvarlo volviendo a renderizar la lista con ya la pregunta corregida y por supuesto con la pregunta correctamente guardada en la tabla. Para ello tenemos que añadir pues en primer lugar el formulario de editar preguntas en esta ruta get de aquí que identifica el quiz que queremos editar, modificando todos los elementos de la estructura MVC para que se pueda renderizar correctamente. Además tenemos que meter el middleware method override que nos permite transformar un post en un put, porque lo que estamos haciendo es actualizando un campo de la base de datos que ya existe, estamos haciendo un update y esto se debe hacer con put según la semántica del interfaz REST. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a salvar, como HTML5 y HTML, no puede generar put, lo único que podemos generar con el formulario es un post donde en el URL vamos a encapsular el método put en el parámetro subrayado method, de forma que esto en Express pues signifique un put quizzes 1 update, que sería pues el update de esta pregunta, la 1 aquí. Entonces, pues tenemos que meter eso para poder hacer esta transformación. Además, por supuesto, tenemos que añadir o que crear la ruta put, quizzes con el identificador del quiz que queremos actualizar, para poder actualizar, hacer updates de las preguntas en la tabla de la base de datos y añadir por último el botón en index.js, que es la vista que renderiza la lista de preguntas, para que pues ya tengamos el botón también y podamos hacer todo el conjunto de acciones en este servicio de tipo hipermedia que nos permiten editar las preguntas. Y por último, pues guardar versión para tener todos los cambios registrados en la historia y si queremos hacerlo público, pues subirlo a Heroku. Esta funcionalidad necesita de 3 transacciones. Necesita la primera transacción get para cargar el formulario, es una transacción get corriente y moliente que, pues la particularidad es que lleva en un parámetro oculto dentro de la ruta el identificador de la pregunta que queremos editar. Como tenemos un botón diferente para cada una de las preguntas, porque lo hemos puesto al final de la lista de preguntas, cada URL de cada uno de estos botones es diferente y tiene un identificador diferente. Tiene el identificador de la pregunta concreta que se debe actualizar, que es la que corresponde con la que está en la misma línea, en la misma fila. Una vez que tenemos el formulario, aquí se nos ha renderizado ya la pregunta y la respuesta en los 2 cajetines y una vez corregido, cuando vamos a salvar, se envía una solicitud HTTP de tipo POST, que en realidad es un put porque lleva el método put encapsulado, digamos, en este subrayado method, que es el nombre del parámetro que se utiliza en las convenciones típicas de method override para indicar que, aunque lo que está llegando es un post, en realidad lo que estamos mandando es un put. Además, post y put, también lo llevaría si se pudiese hacer put de verdad, llevan los parámetros, la información en el body. Van en formato URL encoded, por eso el content type es URL encoded. Lleva un campo de longitud que indica la longitud de la información que va aquí en octetos y lo que va en el body es un query, lo mismo que iría en el query, pero metido dentro del body, es decir, unos parámetros que están URL encoded y están separados por ampersand. Lo que es especial aquí es el nombre de los parámetros. Tenemos el nombre quiz, paréntesis cuadrados, pregunta igual a capital de Italia. El nombre del parámetro es quiz, paréntesis cuadrados, pregunta, que, habrán notado que en JavaScript lo que significa es la propiedad pregunta de quiz. El segundo parámetro, quiz, paréntesis cuadrados, respuesta, igual a Roma, utiliza la misma sintaxis. En realidad, lo que estamos diciendo es que estamos enviando la propiedad respuesta del objeto quiz. Por eso, digamos aquí, lo que utilizamos es una convención que se utiliza bastante en el envío de parámetros, es una cosa que viene de Rails también, creo, de Ruby on Rails, en la cual lo que estamos enviando es un único objeto, un objeto quiz
que tiene dos propiedades, porque lo que estamos indicando es que son propiedades del objeto quiz. En recepción, en el parámetro rec de los middlewares, en el body del parámetro rec, tendremos un objeto quiz con dos propiedades reconstruidos, porque configuraremos esto está configurado para que esto se entienda y este método, pues estas propiedades se incluyan como propiedades de un objeto quiz. Bueno, una vez la respuesta a la solicitud POST no es renderizar un formulario, porque POST lo que pide es simplemente modificar contenidos de la base de datos, modificar recursos, o PUT en este caso, no POST. Si queremos renderizar una vista, que es lo que hay que hacer siempre en un servicio hipermedia, lo que hay que hacer es renderizar una vista a través de un GET, que es lo que lleva un recurso al servidor para que al cliente para que se visualice. Por eso la respuesta de POST, PUT o DELETE es siempre una redirección. En este caso es una redirección a GetQuizzes, a la lista de preguntas, porque en la lista de preguntas ya veremos cómo se ha corregido la pregunta. Podríamos haber redireccionado también a la pregunta en concreto, en este caso la pregunta capital de Italia, pero también habríamos visto solo el enunciado de la pregunta y no la respuesta, por lo tanto nos da lo mismo. Y por eso se decidió aquí renderizar después la lista de preguntas. Vamos a ver ahora cómo modificamos todos los elementos del MVC para implementar el GetQuizzes identificador de quiz edit, es decir, la renderización del formulario de edición. Bueno, pues para eso hay que meter en el enrutador la ruta correspondiente, get, con la definición de la ruta aquí el identificador, que puede ser solo numérico, y la identificación de que lo que estamos haciendo es renderizar el formulario edit. Esto invoca la acción edit del controlador, que tenemos que añadir al controlador aquí, que es una acción muy sencilla, que lo único que hace es recibir o guardar en la variable quiz el objeto, que es el objeto que estaba en la base de datos, que la función de autoload ha cargado y ha dejado en requiz para que las acciones de los controladores puedan reutilizarlo, porque esta ruta tiene un identificador de entrada en la base de datos y por lo tanto eso dispara automáticamente el autoload para que la información esté precargada y la renderización se puede hacer simplemente cogiendo y renderizando la vista edit, pasándole el parámetro quiz que se ha cargado de la base de datos y que es el que estaba identificado por este identificador de la ruta, y luego pasando un parámetro de errores que es un array vacío porque aquí no hay errores. El formulario que se renderiza es el formulario edit, que es este de aquí, que a su vez importa este fichero de aquí, porque se construye en dos pasos. Como ya vimos cuando hicimos la funcionalidad de crear nuevas preguntas, el formulario tenía una parte que iba a ser común con la edición y por lo tanto esa parte se separó en esta vista parcial. La vista solo tiene el título que vemos arriba, edite la pregunta, que se varía de crear preguntas, porque era crear preguntas lo que había que poner en el formulario de creación. Luego la cabecera del formulario, donde el método POST es el mismo, pero la acción es diferente. Porque aquí hacemos una acción para hacer un update con un método put. Por eso hay que poner aquí el URL correspondiente a esto de aquí, metiendo además el método override, digamos, de post a put. Y aquí tenemos el action quizzes con el identificador del quiz que queremos actualizar. Y luego ya importamos este fichero, subrayado form.js, que ya explicamos en Create y que no vamos a explicar aquí, donde básicamente, los objetos que hay que inicializar aquí son, digamos, los campos pregunta y respuesta que aparecen aquí inicializados. En este caso son los que vienen del autoload y no son los predefinidos, como era en el caso de Create. Bueno, como ven, es una estructura muy sencilla, similar a las que hemos visto en otros casos. Además de hacer esto, tenemos también en el paso 2 que incluir el método override, como ya hemos mencionado. Hay que instalarlo en el proyecto con un npm install -save para que se nos meta en package.json. Además, tendremos luego que importarlo
en la aplicación en app.js, y una vez importado tenemos que instalarlo con un middleware pasándole el parámetro, el string, el subrayado method, que le indica que debe mirar si hay encapsulamiento de métodos en el query de la acción, como los estamos enviando. Además, tenemos que crear también la ruta put, que nos actualiza en la base de datos el objeto correspondiente, la entrada correspondiente. Esta ruta put pues tiene la estructura típica, es un put, aquí bueno, quizzes y el identificador del quiz, y que debe ser numérico, ponemos esta expresión regular. Esto invoca la acción update del controlador, que hay que añadir también al quiz controller. Update tiene una estructura muy típica, básicamente lo que hace es extraer la pregunta y la respuesta que le llega del formulario de edición de la cabecera de la solicitud, de la parte del body, que es rec.body.quiz pregunta y .quiz respuesta, que asigna a rec.quiz y a rec.quiz pregunta y a rec.quiz pregunta, que es lo que los ejemplos, vamos, los elementos que existen ya en rec con el objeto del autoload. Básicamente aquí tenemos la actualización que se ha hecho de estos campos. Con el autoload, como aquí hay un identificador, ha cargado con los campos antiguos, pero los sustituimos por los nuevos, pero los campos de identificador y más están allí metidos, y por eso haciendo esto es suficiente para reconstruirlo. Bueno, una vez hecho esto, lo que hay que hacer es la validación, porque aquí los campos van también validados, como recordarán. Entonces hacemos rec.quiz, que es esto que tenemos aquí, .validate, que una vez validado, digamos, ejecuta este manejador que instalamos con el método then de las promesas, que lo que mira es si ha habido errores de validación en el parámetro error. Si ha habido errores de validación, vuelve a renderizar el formulario de edición, edit, pasándole tanto, bueno, rec.quiz con lo que haya llegado. Ahora pasa porque esto se ha regenerado aquí, entonces con lo que haya llegado, y además con los errores que se hayan producido. Si no, lo que hace es simplemente guardándolo en la base de datos, haciendo rec.quiz save los campos pregunta y respuesta, para que cuando bueno, finalice esta operación correctamente, se haga un redirect a la lista de preguntas, que es lo que se debe hacer al final de esta operación. Además, tenemos que modificar la vista quizzes index, la lista de preguntas, de forma que se vea este botón de aquí. Esto se generaba en un bucle for, recordarán, en el cual pues se introducía solo, en ese bucle for, se generaba una tabla que cada fila tenía solo un table data, que era el enunciado de la pregunta, y ahora hay que añadir otro table data, otro TD, otro elemento de tipo TD, que es el botón, que tiene esta estructura típica de botón como otros que ya hemos visto, que es lo que aparece aquí. Y con esto, cuando se genere esta vista, se generará tanto la pregunta como el botón al final. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.